Ok, muy buenas noches a todos. Gusto de estar en contacto con ustedes nuevamente. Quiero partir comentando un poco las cosas que hemos visto, que he estado comentando, incluyendo lo que estuve grabando hoy, que probablemente ustedes lo van a ver en los próximos días, que es sobre la minería a cielo abierto, a rajo abierto. Yo creo que a esta altura hemos avanzado con algunos tópicos interesantes. Hemos cubierto la minería y su entorno, la determinación del área de influencia de un proyecto minero, los impactos ambientales relevantes en faenas mineras subterráneas, y hoy día entonces vimos lo que yo grabé hoy, que ustedes lo van a ver después, como les digo, son los impactos ambientales relevantes en faenas mineras a rajo abierto. La verdad es que hasta este momento hemos estado hablando más de minería, más que de otra cosa. En las próximas clases vamos a hablar más de metalurgia, que es las etapas ya en que el mineral sale y empezamos a hacer los procesos para extraer el metal. Yo voy a volver seguramente a muchos ejemplos relativos al cobre, porque mal que mal somos los primeros productores de este metal y conviene siempre tomarlo como referencia. Ok, veo que hay algunas personas entonces que están conmigo esta noche y los saludo a todos y voy a ir leyendo algunas de las cosas que ustedes me comenten para ir conversando un rato respecto a los tópicos que hemos analizado. Veo que hay personas, parece que no están necesariamente en Santiago, algunos que están en Copiapó. Hace 3 o 4 semanas atrás tuve la oportunidad de estar en Calama en un seminario que organizó Codelco sobre TICAR, en el fondo todas las tecnologías de información, de informática para la industria minera, y estuvo bien interesante, porque nos permitió ver un poco hacia dónde va Codel con todo esto. En la universidad donde yo trabajo estamos viendo posibilidades incluso de establecer algunas carreras, algunas profesiones intermedias transversales que digan un poco de la relevancia que tienen estas áreas hoy día, que son transversales a todo el mundo. Estamos pensando, por ejemplo, en ingenieros de mina o ingenieros metalúrgicos con un minor o una formación en informática, o un ingeniero industrial con formación en minas y en metalurgia, etcétera. Cosas de ese tipo que hoy día responden más a los requerimientos de la actividad minera hoy en día. Bueno, aquí, ya que están hablando del clima, les comento que en Santiago tuvimos un día muy agradable con un sol, pero frío. Lo encontré bastante frío. Pero ya no llega el verano, ¿eh? Yo acostumbrado a vivir en Concepción, imagínense ustedes, con un clima muy lluvioso. Ahora en Santiago aprecio también lo que significa que caigan algunas gotas de agua para que limpien un poco el ambiente, hablando de contaminación y de impacto ambiental. Ok, si tienen algunos comentarios o algunas consultas que pudiéramos ir conversando, sería interesante. Para abrir un poco una conversación. Buenas noches. Buenas noches, Muyana. Y buenas noches a todos. Bueno, yo voy a seguir un poco las pautas sobre... Muyana me pregunta cómo se efectuarán las evaluaciones en esta cátedra. Justamente mañana tengo una conversación yo con María de Los Ángeles para ver esta parte, como es primera vez que yo hago esta cátedra
a distancia de esta manera, y yo creo que va a seguir las pautas un poco que se han establecido. Probablemente algún trabajo llamado de investigación, más bien investigación bibliográfica, que le voy a asignar a cada uno de ustedes sobre algún tema relevante que tenga que ver con el curso, que es en el fondo también la manera como opero muchas veces en los cursos que hago en la universidad. Bueno, Héctor Hunda me hace la siguiente acotación, dice: en la minería tenemos 3 ítems relevantes, que son la energía, el agua y la mano de obra. La pregunta dice: ¿qué tan críticos son estos ítems en nuestro país? Yo creo que los 3 ítems son críticos, bastante críticos. El problema de la energía, ustedes saben que son temas que se vienen comentando hace bastante tiempo. Bueno, y no solamente, yo diría que quizás los temas de energía y agua son críticos para el mundo hoy día. El tema mano de obra es crítico probablemente para la actividad minera, en nuestro país. Se ha comentado mucho la falta de profesionales en esta área, y cuando se hace un análisis de la falta de profesionales se está hablando en todos los niveles. Porque nosotros hemos tenido oportunidad de analizar el trabajo que hizo Fundación Chile al respecto, que si ustedes tienen oportunidad de verlo, sería bueno que le dieran una mirada. Hacen un análisis bastante crítico de la situación y extrapolan algunos casos a los años futuros, cuando puede ser muy relevante la falta de profesionales en el ambiente minero. Pero en general de todos los profesionales, no solamente de ingenieros civiles o ingenieros de mina, ingenieros metalúrgicos, geólogos, sino también de profesionales intermedios, de mandos medios, de técnicos. Buenas noches, Víctor. Es relevante para nosotros justamente la falta de profesionales en esta área, que se nota en este momento, y que tiene que ver justamente por el boom minero que estamos viviendo. Lo del agua y la energía es un tema relevante para todo el mundo. Aquí en Europa, en la China, en todas partes, el problema energético y el problema de agua es un problema crítico para los años que vienen. Ustedes ven que hoy día se está trabajando con alternativas energéticas, por ejemplo, para suplir de alguna manera los combustibles tradicionales. El uso del petróleo es muy limitado. ¿Están con conexión ahora? ¿Alguien me lo puede confirmar? Si alguien me puede confirmar que están con conexión, por favor. Ya, ok. Hoy día, como les decía, es muy crítica la situación del uso de los combustibles, porque sabemos que el petróleo tiene sus días contados. Para todo el mundo está claro eso. De ahí que hay una desesperación muy grande por encontrar alternativas al uso del petróleo. Y se ve venir con bastante fuerza todo lo que es en uno de los altos consumos de petróleo, por ejemplo, es los automóviles de combustión interna. Se debe venir con mucha fuerza. Ustedes saben lo que es el automóvil eléctrico, lo que tiene que ver también con los niveles de contaminación que producen en cierta medida todos los vehículos de combustión interna. La generación de CO2, ¿no es cierto?, que es muy nociva para el efecto invernadero en nuestro mundo. Luego, yo creo que se va a ir rápidamente en otro sentido, Hoy justamente estuvimos conversando con unos colegas que también están conectados a estos temas de la energía y el agua, y conversábamos acerca del repunte que ha tenido la minería del carbón, porque hoy día están haciendo tratamientos in situ de muchos de los recursos de carbón que se han encontrado en el mundo, porque todavía
hay muchos recursos de carbón y que se habían dejado de lado por el problema del impacto ambiental justamente de la combustión de los carbones, pero hoy día se están desarrollando técnicas de producción de energía in situ, es algo bien particular, de tal modo que sin sacar los minerales se produzca de tal modo una cantidad de energía que puede ser extraída y utilizada en el fondo por los seres humanos. Y yo creo francamente que en este desarrollo que tiene el ser humano a través de la historia, siempre hay desafíos muy importantes y el ser humano al final asume esos desafíos y logra salir del paso. Yo creo que esa es una de las características que ha tenido el ser humano en todo su desarrollo. Bueno, Héctor me hace la acotación que Víctor me dice primero que también vienen a hidrógeno, ¿no es cierto? Los vehículos, claro. Hay también algunos prototipos que ya se están utilizando, ¿no es cierto?, con uso del hidrógeno, porque ustedes saben que al utilizar hidrógeno como combustible, lo único que se genera es vapor de agua, y es una gran ventaja por la oxidación del hidrógeno para mover, ya se están utilizando en Europa algunos prototipos, buses prototipos, por ejemplo, para hacerlo de esa manera. Entonces, lo único que se genera es vapor de agua y evidentemente no hay contaminación como ocurre con los vehículos de combustión interna. Héctor me hace la acotación que los dos primeros, es decir, entiendo que se refiere a la energía y el agua, están relacionados directamente con impactos ambientales y el medio ambiente. ¿Cómo logramos el equilibrio en el negocio minero tomando su explicación de la energía? Entiendo que un poco la idea es tratar de relacionar un poco cómo estos dos elementos impactan justamente en el medio ambiente. El uso de energías, por ejemplo, como las tradicionales, evidentemente tiene un impacto muy fuerte, como es el caso de los combustibles petróleos, sus derivados. Y por otro lado, que es cada vez más crítico el uso del agua desde el punto de vista de tener aguas puras y limpias. Ustedes saben que hoy día un recurso acuífero, como los que nosotros tenemos en el sur, por ejemplo, los lagos, son de una protección que viene por las regulaciones que ha impuesto el Estado en este momento para regular tanto las aguas, los acuíferos lacustres, lagos, ¿no es cierto?, como los fluviales. Fíjense que si ustedes miran un poco las tasas admisibles de concentraciones de impureza, de elementos nocivos en el agua, van desde lo más rígido, de los más estrictos, para los sistemas lacustres, o sea, para lagos, va disminuyendo después para los recursos fluviales, los ríos, y hay una permisividad más grande con el caso de las aguas de mar, con las aguas del océano, por razones obvias, o sea, razones, digamos, no obvias exactamente, o yo creo que hoy día lo podemos entender de otra manera, pero se subentiende que el mar, el océano, ¿no es cierto?, por ser una fuente no infinita, porque así se pensaba antes, pero ahora es una fuente finita también, pero lo suficientemente grande como para absorber los cambios internos, ¿verdad?, sin alterarse demasiado cuando se le agrega algún elemento nocivo o diferente. De ahí que muchos de los desechos los tiremos al mar, pensando que el mar, por supuesto, es un recurso lo suficientemente grande como para no alterarse demasiado y no sufrir demasiado los embates de la contaminación. Distinto al caso de los lagos, ¿verdad?, que son mucho más finitos, más pequeños, y de las aguas de los ríos, por supuesto, que también es un recurso escaso. Pero son hoy día recursos muy rescatables y de alto cuidado. Yo comentaba alguna vez que estuve en Bolivia, justamente en Puno, haciendo una charla justamente en la Universidad de Puno, que está a la orilla del lago Titicaca,
de la importancia que debe tener para los peruanos y para los bolivianos también, por supuesto, que comparten este lago, el tener un recurso de agua dulce como el lago Titicaca de esas dimensiones. Yo creo que es algo hoy día muy muy valioso. Si además le agregan ustedes que es un recurso que está a 4.000 metros de altura, tiene todavía un valor adicional por la energía potencial que tiene, en el caso que uno quisiera utilizar el recurso para generar, por ejemplo, energía eléctrica. Doble valor. Entonces el agua es hoy día un bien realmente muy importante, ¿verdad? Y ya está entrando. Ustedes han visto que en el norte de Chile ya lo tenemos, método de desalinización, justamente para utilizar el agua de mar ahora como un recurso también potable. El agua, fíjense, les cuento así en forma anecdótica, quizás hace un par de años atrás, 2 o 3 años atrás, anduve en Israel, yo también visitando una planta de tratamiento de desechos industriales que recuperaban una cantidad increíble de cosas a partir de desechos. Conviene rescatarlo. Y me hacían el comentario en Israel que uno de los principales productores de algodón que había en el mundo era Israel en su época, hasta que se dieron cuenta que al exportar algodón, en el fondo estaban exportando agua, porque era increíble la cantidad de agua que utilizaban para poder cultivar el algodón. Y siendo Israel un país desértico, por supuesto, que es uno de los países que ha desarrollado la tecnología justamente de desalinización a nivel mundial, se dieron cuenta que en el fondo estaban exportando agua. Hoy día ustedes saben que se puede hacer el seguimiento en el fondo, ver la huella del agua, ¿verdad? Ver qué significa, por ejemplo, en un momento dado, estarse comiendo en la casa un bistec de 300 gramos, cuánta agua consumida hay detrás de eso, en lo que fue la crianza del animal, ¿no es cierto?, que dio origen a ese pedazo de bistec que están comiendo. Detrás de ello hay toda una traza de agua que se utilizó justamente para su crecimiento. Entonces, así como si hoy día se puede seguir la huella del carbono, también se puede seguir la huella del agua en muchas de las cosas que estamos consumiendo, y así tenemos una evaluación más o menos de cuál es el valor que tiene el agua justamente en todo este proceso. Lo de la mano de obra, yo creo que es interesante analizarlo aquí en Chile como una situación particular, sobre todo para ustedes que en este momento están haciendo una capacitación, están estudiando, están siguiendo estos cursos, ¿verdad?, en el fondo, que nos permite, siempre cuando uno hace una capacitación o está aprendiendo algo nuevo, es algo que va a producir de alguna manera un cambio de estado. Eso es muy importante. En el fondo, con un aprendizaje, por mínimo que sea, de alguna manera se produce un cambio de estado en el ser humano. Y en el caso de la actividad minera, estos cambios de estado son bien importantes, sobre todo cuando hay una alta demanda de profesionales en esta área. Yo les comentaba de las intenciones que tenemos nosotros en la Universidad Andrés Bello, justamente de crear estas profesiones intermedias, pero también hemos pensado que hoy día es muy importante producir una reconversión de muchos de los profesionales que están en la industria, agregándole valor, digamos, a la profesión que ya tienen. Por ejemplo, ingenieros mecánicos. Yo cuando trabajé en Chuquicamata vi muchos ingenieros mecánicos que se dedicaban a la mantención mecánica, pero que entraron en la actividad minera sin conocer nada realmente de minería, nada de metalurgia, nada de proceso. Entonces, hoy día yo creo que hay una necesidad también de producir una reconversión en esos profesionales, porque es bueno para el trabajo eficiente de la empresa, es bueno para ellos también, para asimilarse mejor a lo que están haciendo. Es tener una formación adicional en las áreas de minería o de metalurgia que están trabajando, de tal modo que puedan entender mejor los procesos y que se sientan involucrados en la actividad que está haciendo la institución en la cual se encuentran.
Eso yo creo que en este momento el mundo va caminando bastante en ese sentido. Ustedes se habrán dado cuenta que hay una formación permanente prácticamente en las personas. Hoy día estamos de alguna manera con todos estos elementos que se encuentran hoy día a disposición de todos, ¿no es cierto? Como Internet, Google, dentro de Internet, estos sistemas de búsqueda de información que antes uno necesariamente tenía que ir a una biblioteca a encontrarlo. Hoy día uno lo puede hacer desde la casa y está en una formación permanente, o sea, las personas están aprendiendo hasta el día de su muerte prácticamente. Pueden estar todos los días conectados y aprendiendo algo nuevo en forma rápida y algo muy actualizado. Hoy día es una de las ventajas que tiene realmente los sistemas que estamos viviendo. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Me interesa también saber un poco, tener una realimentación de parte de ustedes. Voy a salir 30 segundos a buscar un vaso de agua. Ok, ahora sí, estoy de vuelta. Voy a hacerles una consulta, una pregunta a ustedes. Dentro de todos los países de la región, cuando hablo de la región estoy hablando de Latinoamérica en el fondo, ¿ustedes piensan en qué ubicación más o menos nosotros, Chile, estamos respecto a la actividad minera en relación a los otros países de Latinoamérica? Piensen en otros países que tienen actividad minera dentro de la región, que prácticamente todos la tienen en la región. Unos más específicos que otros, unos más dedicados a algún tipo de minerales. Víctor me hace la acotación que Perú es nuestra competencia. Yo creo que Perú ha estado creciendo mucho, la verdad es que tiene una pendiente de crecimiento, yo creo, más rápido que Chile en este momento. Su producción de cobre sí está lejos de alcanzar la producción que tiene Chile. Han encontrado bastantes recursos nuevos en Perú. La pregunta que está haciendo Héctor es ¿cuál es la situación de Chile respecto al resto de los países latinoamericanos en lo que es la actividad minera? La acotación que me hace Víctor, esto que no tienen personal tan capacitado como nosotros y los chilenos son muy bien cotizados, es real. En este seminario que estuve en Calama, justamente, que yo les comentaba al comienzo, participaron también representantes de Perú, de la industria minera peruana, de la industria del cobre peruana, y hacían la acotación justamente que ellos también tienen una falta de profesionales bien importante y que recurren bastante a los profesionales chilenos. O sea, yo he tenido la oportunidad de verlo. Hay un interés de los profesionales o de los profesionales, como también de estudiantes peruanos de venir a estudiar acá a Chile. De hecho, he tenido oportunidad de conocer a muchos que han vuelto a su país realmente y se han desarrollado y se han desempeñado con
con muy buenos índices de desempeño, siendo un trabajo muy muy bueno, o sea, todo el mundo estaba muy contento con esto. Así que eso es una verdad, que realmente los chilenos están bien cotizados, y yo creo que ahí juegan dos cosas en esto. Uno es que la formación, eso he tenido oportunidad de constatarlo yo las veces que estaba afuera. La formación que reciben nuestros profesionales, que en Chile en general es buena y no tiene mucho que envidiarle a países bien desarrollados en este aspecto. Y por otro lado también es que la gente de los países de la región piensan que Chile, teniendo las dimensiones de la minería que tienen una experiencia que es reconocida y que les permite desempeñarse con facilidad en otras partes. O sea, ese es un hecho relevante y que yo creo que nos hace ser, también tenemos que ser muy responsables en eso, porque ustedes se dan cuenta cuando salen al extranjero, realmente si piensan que una persona que se desempeña en el área minera le van a tener cierto respeto a las cosas que dicen o a la forma en que enfrentan algunos de los problemas en la actividad minera. Así que hay un interés realmente por los profesionales chilenos, y está el caso particular de Argentina, que muchos profesionales chilenos se fueron a trabajar a Argentina cuando se inició todo este boom minero en Argentina hace algunos años atrás. Argentina, como ustedes saben, no es un país de tradición minera, ahora la está teniendo, pero tradicionalmente eran otras las actividades. Entonces, al entrar en el mundo minero, por supuesto que ellos entraron en un mundo nuevo en el cual no tenían profesionales para enfrentar estas actividades, y recurrieron en mucha medida a profesionales chilenos. Hubo muchos chilenos que se fueron a trabajar a Argentina. Ahora yo creo que hay más formación ya de gente en el área minera en Argentina, pero también tuvieron sus inicios de esa manera. Así que, bueno, no solamente en la región latinoamericana, sino que en el hemisferio sur en general, que hay mucha actividad minera, en Sudáfrica, en Australia, mucha actividad minera. Los australianos tienen mucho interés también en conectarse con nosotros por la actividad minera que tenemos. A ver, voy a leer lo que me dice María Lluyana primero. Dice: los auditores son el protagonista en la gestión de planes de cierre de faena. Esto, claro, con la nueva ley. Por supuesto, hoy día lo de la faena, la gestión de planes de cierre de faena, es algo relativamente nuevo que viene apareciendo con la ley de base del medio ambiente, con la creación de un ministerio asociado a esto, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos aquí en Chile, el Ministerio del Medio Ambiente. Por de pronto, los planes de cierre de faena hoy día es una realidad que antes no existía. Hoy día, que es lo que yo vi en Canadá alguna vez, ¿no es cierto?, desde el momento en que empieza la operación de una faena minera, que empiezan a producir, hay una parte de la producción que va a ahorro para las faenas de cierre, y es como debiera ser. O sea, una planta minera en algún momento se va a cerrar y por de pronto tiene que tener contabilizado en su balance una cantidad de dinero que va a ir a las faenas de cierre. Esa es una actividad nueva en este sentido, y las leyes yo creo que van a ser cada vez más estrictas en este sentido, ¿no es cierto? Hoy día, en lo que es las leyes asociadas, por ejemplo, a la contaminación por gases, particularmente por arsénico, por ejemplo, en las fundiciones se ha ido regulando cada vez más, material particulado cada vez más regulado, y por de pronto todas las faenas de cierre minero van a ser cada vez más reguladas también. Es lo lógico, se espera de esa manera, siempre en beneficio de la protección de los seres humanos y de la naturaleza del entorno. Héctor Hunda hace la acotación, dice: la diferencia de minería del cobre, oro y hierro, por ejemplo, Chile en cobre, Perú en oro cobre, Brasil hierro, Colombia carbón o Venezuela petróleo, pero la gran experiencia es mayor en el cobre.
Claro, yo diría que también es que hace de este país un país bien particular, porque a veces también se encandila con esto. Yo trato de declararlo particularmente con los alumnos que tengo, que tengan la claridad suficiente para darse cuenta de que no porque nosotros tengamos grandes recursos de cobre y seamos los primeros productores de cobre del mundo, pueda significar que el cobre es lo más importante del mundo. No, de los minerales, ¿no es cierto? Tiene que quedar claro que entre los minerales o los metales que se producen, el más importante sigue siendo el hierro. Los volúmenes de producción de hierro son, pero increíblemente más altos que los volúmenes que se producen en el caso del cobre, porque el hierro va directamente a la construcción, ¿no es cierto?, a todo lo que es edificación, y por de pronto mueve economías en dimensiones gigantescas. Ahora, por supuesto que para nosotros es muy importante lo del cobre porque es una situación bien particular, y esto hace que nosotros evidentemente hemos desarrollado conocimiento en el cobre. Hemos desarrollado tecnologías también en el cobre. Siempre pienso que podríamos haber desarrollado más tecnologías todavía, pero el convertidor modificado teniente, por ejemplo, que hoy día está operando no solamente en Chile, sino que en algunos países, también en otros países, es un ejemplo claro de que se pueden desarrollar tecnologías aquí en el país. Lamentablemente creo que no hubo una comercialización adecuada de muchas de estas tecnologías, y podría haber sido mejor si uno se compara por ejemplo con países como Finlandia, que han desarrollado un proyecto como el Outokumpu, ¿no es cierto?, que hoy día lo venden en todas partes del mundo. Ya han vendido, no sé, mucho más de 40 instalaciones, mucho más, una comercialización mucho más clara que la que hizo Codelco con el convertidor modificado teniente. Entonces, evidentemente yo creo que nosotros, para la cantidad de cobre que estamos produciendo, el hecho de ser los primeros productores de cobre en el mundo, pienso que deberían haber tenido el respaldo de conocimiento y de tecnología mucho mayor respecto a la producción de cobre, así como otros países han desarrollado tecnología respecto a sus propias producciones. Entonces yo creo que hay mucho que hacer todavía. Siempre pienso que por el hecho de ser los primeros productores de cobre del mundo, nosotros debiéramos demostrar además que tenemos conocimiento científico y somos capaces de desarrollar tecnología en este aspecto. Y eso yo creo que no lo hemos hecho en forma adecuada todavía. Espero que en algún momento se haga. Indudablemente yo creo que estoy de acuerdo con Héctor Hunda cuando dice: ¿piensa usted que la nueva reglamentación ambiental nos obliga a desarrollar nuevas tecnologías? Yo creo que sí. Justamente, volviendo a lo mismo que estábamos conversando al comienzo, el ser humano asume nuevos desafíos, ¿verdad?, así como van llegando, y si evidentemente hay una reglamentación, y yo diría más bien que la reglamentación, más que la reglamentación, yo diría una cultura ambiental distinta, porque una vez que se asiente esta cultura ambiental, si bien es cierto los reglamentos van a seguir existiendo detrás, pero cuando ocurre un cambio cultural en la cuestión ambiental, las cosas se enfrentan de otra manera, y esto obliga a enfrentar estos problemas de otra forma. Y estamos obligados a desarrollar tecnologías para enfrentar estos problemas ambientales. A ver, un ejemplo muy claro, y le estaba conversando yo antes, el problema del arsénico en los minerales asociados al cobre. Chile en particular tiene este problema, más que otros países, diría yo. Y esto ha significado que de alguna manera se haga un desarrollo científico, ¿eh? Estoy hablando de las universidades. Cito en particular la Universidad de Concepción, donde estuve trabajando, en que prácticamente todos los docentes, todos los académicos de la Universidad de Concepción estaban de alguna manera involucrados en desarrollar alguna investigación
relativa a cómo solucionar el problema del arsénico, cómo neutralizarlo, cómo de alguna manera estabilizarlo y que no siga creando problemas. Yo creo que los problemas no están completamente resueltos, pero para que ustedes vean lo importante que es y cómo esto ha empujado de alguna manera el desarrollo de una investigación a nivel mundial. El problema del arsénico lo han estado estudiando en Canadá, en la Universidad McGill, lo han estado estudiando en el Imperial College en Londres, ¿verdad? Y es inacabado desde este punto de vista, porque siempre se van a encontrar mejores soluciones. Y esa es una de las gracias que tiene el ser humano, de estar siempre a la búsqueda de una mejor alternativa, de una mejor posibilidad de hacer esto más eficiente, etcétera. Entonces ahí hay una demanda, ¿no es cierto?, llámese por cambio de cultura ambiental, por concientización, llámese por reglamentación, llámese por un problema de salud, ¿no es cierto?, un problema médico, porque se conocen ahora cuáles son los efectos del arsénico en los seres humanos. Pero eso ha empujado a desarrollar tecnología, justamente, y ha permitido justamente que se desarrollen patentes respecto a estabilización del arsénico y cosas de ese tipo. Yo creo que eso es interesante. Y hay una gran responsabilidad justamente en lo que dice Héctor, ¿verdad? Héctor Hunda, de parte de las universidades y de las empresas en lo que es crear conciencia y un cambio cultural al respecto. Yo creo que incluso viene de mucho más abajo esto, ¿no es cierto? Hoy día hay un cambio cultural en las personas desde el jardín infantil. A los niños se les está enseñando un cambio cultural con cosas mucho más elementales en la cuestión ambiental, por decirle de no botar un papel en la calle, sino que buscar un basurero donde echar un papel. Eso ya yo creo que enfrenta de otra manera las cosas. La gente ya se acostumbró, por ejemplo, a no fumar en lugares cerrados por los problemas de contaminación y los problemas de salud, y ya es una cultura. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante en la universidad fumábamos en la sala de clase y era normal, y yo recuerdo que algún profesor nos solicitó que no fumáramos porque le afectaba a la garganta cuando le estaba hablando, cuando estaba haciendo su clase, pero era normal fumar dentro de la sala de clase. Hoy día yo creo que a nadie se le ocurriría hacerlo. Ya está en la mente de las personas que en un recinto cerrado uno no debe fumar. Uno no debe fumar. Jorge Riquelme dice, también tuvimos la mala pata, dice que nos pilló todo el boom de la hidro, ¿cierto? Me refiero al CMT, dice, claro, al convertidor modificado tenientes. Eso es verdad, o sea, entró muy fuerte todo lo que son los procesos hidrometalúrgicos, ¿no es cierto?, que compitieron muy fuerte con los procesos pirometalúrgicos. Y voy a aprovechar esta acotación que me hace Jorge Riquelme para decir una cosa, por ejemplo. ¿Por qué apareció el boom de los procesos hidrometalúrgicos? Para que ocurriera el boom de los procesos hidrometalúrgicos tuvo que existir la disponibilidad de ácido para poder enfrentar de otra manera el tratamiento de los recursos mineros. ¿Y por qué hubo una disponibilidad de ácido? Porque una solución ambiental que se dio a la presencia de los gases con alto contenido de SO2 en las fundiciones fue fabricar ácido sulfúrico. La solución ambiental fue fabricar ácido sulfúrico para neutralizar el SO2 de los gases, ¿no es cierto?, el dióxido de azufre en los gases de las fundiciones de concentrados de cobre. El pensamiento de las primeras personas no fue fabricar ácido para vender el ácido, pero sí solucionar un problema ambiental. Y una vez fabricado el ácido, se dieron cuenta que en realidad con esta disponibilidad de ácido podíamos desarrollar una cantidad increíble de procesos ahora hidrometalúrgicos que entraron a competir con los procesos pirometalúrgicos. Hoy día es normal, o sea, nadie piensa de que los gases con alto contenido de CO2 fueron un pasivo ambiental, como son las escorias acumuladas, como son los ripios acumulados o como son
los relaves acumulados. El SO2 no se acumulaba, ¿no es cierto? Los gases no se acumulaban porque estaban en continua expansión, salían de las chimeneas y se iban a la atmósfera, no se guardaban, no se estocaban, no se almacenaban, pero era un pasivo minero, era un pasivo más. Y la solución para ese pasivo minero altamente contaminante fue fabricar ácido sulfúrico. Y por de pronto ahí tenemos el ácido sulfúrico que incluso le ha dado un valor adicional a la industria del cobre. Ha habido ocasiones que el ácido ha estado de un precio tan alto que ha contribuido notablemente a la industria del cobre con su precio. Y también ha habido ocasiones en que el precio del ácido sulfúrico ha estado tan bajo que no se haya qué hacer con el ácido sulfúrico. No ha ocurrido mucho este último tiempo, pero también podría ocurrir. Es un tema que hay que solucionar de alguna manera. De ahí, entre paréntesis, que hay también algunas proposiciones, ¿no es cierto?, de ir más allá en la fabricación en la neutralización del SO2 y no hacerlo como ácido sulfúrico solamente, sino que fabricar azufre que permite almacenarlo con más facilidad o trasladarlo con más facilidad, etcétera. Eso por supuesto que tiene un costo adicional, pero ya hay gente que está estudiando cómo fabricar azufre y no dejarlo solamente en ácido sulfúrico y utilizarlo cuando sea necesario para fabricar ácido sulfúrico. Es correcto lo que dice Jorge Riquelme, ¿no es cierto? Dice, incluso hubo un tiempo en que con el ácido no hallábamos qué hacer, ahora hay un leve déficit, por supuesto. Hoy día el ácido es un commodity que se mueve de una parte a otra en el mundo. En el norte de Chile usan ácido que viene de la fundición de hilo, ¿no es cierto?, en Perú, que está más cerca, por supuesto. Los japoneses que tienen fundiciones trasladan ácido desde Japón a otras partes del mundo, etcétera. Hay un movimiento de este material como si fuera un commodity más nomás de los procesos mineros. Entonces yo creo que esa es una acotación importante, lo del ácido sulfúrico, porque aquí ustedes tienen un ejemplo de cómo un problema ambiental, ¿verdad?, se puede transformar en algo positivo. Hay muchos ejemplos de este tipo. Yo también siempre cito el ejemplo del problema que tuvieron en el Teniente alguna vez con las filtraciones de aguas ácidas al interior de la mina, que no hallaban qué hacer con ellas, y se dieron cuenta que en realidad en algunos momentos las concentraciones de cobre en las aguas ácidas era tan alta que valía la pena recuperar el cobre de estas aguas ácidas, y le dieron un valor adicional también a la producción de cobre, ¿verdad?, desde un problema ambiental. Tan así que incluso empezaron a alimentar agua en la parte alta de la cordillera, en los momentos, en las etapas estivales, que hay poca agua escurriendo, de tal modo de tener siempre un efluente con alto contenido de cobre y poder seguir produciendo cobre por esa vía. Ahí tienen otro ejemplo de cómo un problema ambiental se puede transformar, se puede revertir y transformarlo en algo positivo, en algo productivo. Y hay muchas cosas así que yo creo que si uno lo mira desde otro ángulo, desde otro punto de vista, les puede dar otras alternativas posibles. Esta forma de enfrentar los problemas ha contribuido mucho la transversalidad del conocimiento. El hecho de hoy día se ocupa mucho más los sistemas integrados de distintos profesionales que trabajen juntos, ingenieros, con sociólogos, con gente del área de las ciencias sociales, con biólogos, etcétera, porque tienen puntos de vista distintos que alcanzan a ver cosas que a veces uno, siendo ingeniero, no alcanza a ver. Es importante justamente rescatar esa transversalidad. Jorge hace la acotación que en el Teniente están representando los relaves, la empresa Valle Central. Ese también es un punto importante. Los relaves también es un pasivo que se está ocupando bastante también en otras partes del mundo. En construcción, por ejemplo, se usan mezclas con cemento, justamente para
para usarlo en la construcción de alguna o en uso en carretera, por ejemplo. Héctor Hunda hace la acotación de la situación similar con las aguas servidas, hacer un tratamiento y reinyectarla a las cuencas, sobre todo en el norte de Chile, también es muy válido, ¿verdad? Es muy válido. Yo creo que se recupera de alguna manera toda esta agua que se ha ido de alguna manera deteriorando o degradando con el tiempo por el uso que se le ha ido dando. Vuelvo al tema de las aguas, que sigue siendo un tema muy relevante. Es un tema que conviene rescatar todos los días y hacer mucha conciencia de eso. Yo siempre le digo a mis alumnos que en la época en que yo era un cabro, digamos, cuando estaba estudiando en el liceo, por ahí, que ya hace bastante tiempo, el agua no se vendía, no había agua en los supermercados, pero hoy día uno encuentra agua en el supermercado. El valor del agua viene... Uno se percata del valor del agua cuando encuentra en un supermercado agua que llega desde Francia, incluso agua que llega desde Francia, agua importada. Entonces uno ahí empieza a entender que la competencia de la Coca-Cola no es la Pepsi-Cola, es el agua, a la larga, es el agua. Yo creo que el agua va a ser un tema que va a seguir dando vueltas, sobre todo haciendo conciencia en la gente de su buena utilización, de valorarla. Hay otros países, por ejemplo, en Europa hay países en los cuales hay dos tipos de agua industrial y agua depurada o potable. El agua industrial se usa en usos industriales, de frentón. A veces no tiene sentido regar el jardín con agua potable, no tiene ningún sentido. El agua potable es un agua de alto valor, porque ha tenido un tratamiento largo, depurado, de alto costo, y que no debiera ser para utilizarlo justamente en regar, por ejemplo. Sí en uso en la alimentación, para cocer los comestibles, para beber, etcétera. Pero debiéramos usar un agua, yo diría, de segunda categoría en caso de que necesitemos, por ejemplo, otras alternativas de uso. He visto algunos estudios justamente bien serios en que hablan justamente del problema del agua desde el punto de vista de las características del agua. El problema no es simplemente poder reutilizar aguas después de hacerles nuevamente un tratamiento para recuperarlas, que eso se hace, pero que tiene un alto costo. Tiene más sentido ver las calidades de agua que uno tiene disponible, distintas calidades de agua, A, B, C, D, etcétera, y utilizar la calidad de agua en la operación que corresponde. La agua A, que es la más pura de todas, ocupémosla en beber, en la alimentación, pero la agua J, que ya está muy contaminada, a lo mejor la podemos utilizar en otras cosas, en la misma industria directamente reciclándola. Entonces hay que ser riguroso en eso también. Yo creo que hoy día, con el conocimiento que tenemos, podemos acceder a esta información y hacer las cosas de mejor manera, mucho mejor que antes. Exactamente, lo que dice Héctor entonces tiene mucha razón y confirma un poco lo que le estoy comentando, que el concepto de dos tipos de agua se está estudiando en los campamentos, potable y de servicio. Claro, es una alternativa que en realidad involucra disminuir los costos, porque ya no toda el agua va a pasar a un tratamiento para que sea potable. Nuestra situación, yo diría, aquí en Chile es todavía un poco de tranquilidad, porque disponemos de recursos de agua visibles, ¿no es cierto? Tenemos bastantes ríos, Chile en el sur, en particular en el norte no, por supuesto, pero en el sur tenemos muchos recursos hídricos y vemos que el agua potable es de fácil acceso todavía. Pero hay otros países que recurren mucho al tratamiento de las aguas. Un inglés me hacía la acotación hace poco tiempo atrás respecto a esta situación. Me comentaba, un inglés me decía, tiene claro
que el agua que está bebiendo ya ha pasado al menos 3 veces por otro cuerpo humano, porque está sufriendo retratamiento de un agua que se está reciclando. Yo creo que nosotros todavía no estamos en esa, pero si uno lo mira globalmente, el mundo es un problema que se ve venir de alguna manera, y va a haber que racionalizar de alguna manera estos aspectos. Fue interesante en realidad que pusieran como tema esto, la energía y el agua en particular, y de los profesionales en el área de la actividad minera, porque también están íntimamente ligados. O sea, hoy día un profesional en el área minera requiere de una formación en estos aspectos, requiere una formación en los temas ambientales muy fuerte, ¿no es cierto?, porque es muy relevante hoy día. Muchos de los procesos se ven desde la cuestión ambiental hoy día, desde la cuestión ambiental. Si hay un proceso que a priori puede contaminar mucho, es muy probable que nunca exista. Hoy día, antes podría ser, pero hoy día es probable que nunca exista. Por otro lado, un profesional formado para el área minera hoy día tiene que tener una formación fuerte en todos los temas energéticos, en saber cuáles son todas las alternativas energéticas que hay en este momento, la alternativa de energías no convencionales que pueden venir en el futuro. Estoy hablando de la energía eólica, ¿no es cierto?, que ya en Chile ya se están haciendo muchos parques eólicos en servicio. La energía solar, por ejemplo, que también está entrando fuerte. La energía geotérmica, en el caso nuestro, que se están haciendo bastantes estudios y que en algún momento dado algunos frutos va a dar. Ustedes basta que se den cuenta lo que fue, por ejemplo, la erupción del volcán Chaitén, ¿verdad?, que fue una erupción que produjo una cantidad de energía tan grande, y una energía que nunca se aprovechó. O sea, si el ser humano fuera capaz de aprovechar todo ese tipo de energía que en algún momento dado va a ocurrir y acumularla, sería una capacidad enorme para guardar este tipo de energías para el futuro. Yo creo que hay muchos desafíos en ese aspecto. Los países del nórdico, por ejemplo, como países como Islandia, están mucho más cerca de este tipo de cosas, porque tienen una cantidad enorme de geyser, tienen una cantidad enorme de agua, justamente incluso usan esta energía térmica para calefaccionar las casas muchas veces. Y hay alternativas que son muy interesantes. Yo recuerdo que en Suecia haber visto, por ejemplo, que Suecia, de Estocolmo en particular, en una ciudad prácticamente construida sobre la roca, haber visto que inyectaban agua justamente en la profundidad de la roca para conservar la temperatura de una estación a otra, y después reciclaban el agua simplemente para recuperar el calor, y bastaba que fuera a recuperar 1 o 2 grados de temperatura, ya era suficiente como para trabajar con una eficiencia energética enorme. Entonces hay alternativas que los países más desarrollados, que trabajan mucho más ajustado a este tipo de cosas, ¿no es cierto?, usan bastante más el conocimiento y la tecnología para desarrollar cosas de este tipo. Héctor me hace la acotación también que no depende de la cantidad de reservas de agua que tengamos, sino de la conciencia que logremos asimilar para el futuro, por supuesto. Yo creo que hoy día la gente está más consciente de eso. Yo espero que lo siga estando, que lo sigamos estando cada vez más conscientes, y tengamos claro que es importante no desechar estos recursos hídricos. En Alemania, por ejemplo, descubrí que ya existen sistemas que son capaces de recuperar el agua en el invierno, durante las épocas de lluvia, tomar todo el agua que viene desde el techo, que viene acumulada desde el techo a través de los escurrimientos, ¿no es cierto?, de las canalizaciones, y guardarla en estanque, esa agua, y después usarla como agua potable, por supuesto adicionándole algunos componentes, porque es un agua prácticamente destilada, el agua de lluvia, ¿verdad?, pero tiene un agua pura que se puede utilizar como agua potable también.
En Eslovaquia me di cuenta que tienen un manejo de recursos de agua muy, muy bueno, porque es un país que tiene colinas relativamente bajas, salvo una zona que Haitachi, ¿no es cierto?, que es cerca de la frontera con Polonia, que tiene una cordillera así intensa como la cordillera de los Andes, pero en kilómetros es muy cortita, muy chica, pero está con nieve siempre, es alta, impacta mucho, pero en general son colinas en las cuales ellos normalmente han hecho retenciones del recurso de agua. Entonces hay pequeñas lagunas artificiales en todas partes, y ocupando un poco el agua que se ha ido acumulando, y tienen un recurso de agua dulce en el fondo que les queda desde el invierno y le dura bastante tiempo hasta la época del verano. Alguien hizo la acotación que realmente nosotros en Chile, por ejemplo, ocupábamos muy mal el agua de los ríos, porque en realidad no aprovechábamos varias cosas del agua, como su energía cinética, ¿no es cierto?, o la misma energía potencial, porque viene bajando de la alta cordillera. Podríamos generar de alguna manera energía utilizando mini centrales, que en alguna vez se ha estado estudiando también esas posibilidades, mini centrales que pueden entregar energía a sectores urbanos pequeños, pero que ya van salvando un problema de partida. Y también el uso del agua para riego, para cosas de ese tipo, que aquí se ha trabajado muy poco en hacer canales transversales que pasen de un sector a otro para regar mejor algunos sectores, algunas áreas que están más secos. Hay una red, por ejemplo, a mí siempre me llama la atención en Europa, en Francia en particular, hay una red de canales impresionante, ¿verdad?, en que uno podría recorrer prácticamente Francia en particular, Europa en general, recorrerlo en un bote por canales. Y estos canales lo usan justamente para el transporte de distintos materiales de un sector a otro de Francia o de Europa. En el tema de la energía, Héctor me hace la acotación, dice: Chile tiene la gran ventaja del desierto para aprovechar la energía solar con paneles o celdas. Eso es verdad, claro, es una zona bien particular que otros países quizás la quisieran desde ese punto de vista, captar captadores solares, ¿no es cierto?, que también es una tecnología en desarrollo, cada vez se han ido haciendo más eficientes. Prueba de ello es que a nadie se le habría ocurrido que en algún día íbamos a tener cargadores solares, por ejemplo, cargadores de celulares que son con captadores solares. Hoy día hay mochilas que vienen con celdas solares, ¿verdad?, que captan en la luz del sol, incluso no necesariamente tiene que estar el día despejado, sino que son los rayos, ¿verdad?, que atraviesan la atmósfera, atraviesan las nubes y todo, que caen en estos captadores y que transforman esta energía solar en energía eléctrica, y se pueden cargar computadores, se pueden cargar celulares, se pueden cargar una serie de cosas y ofrecer una cantidad de luz, porque hoy día tenemos lámparas de bajo consumo que pueden particularmente existir con aporte de energía de ese tipo. Héctor también hace la acotación de que hoy día existen proyectos para mini centrales por del orden de 2.500 millones de dólares. Claro, hoy día las mini centrales, la ventaja que tienen, que solucionan un problema particular de una pequeña comunidad, pero a la vez, cuando hay excedentes de energía, que hoy día también es un recurso que se maneja, este excedente de energía se realimenta o se reinyecta a un circuito central, en el fondo, para acumular esta energía para usarla en las ocasiones en que sea necesario. O sea, soluciones yo creo que van a haber a la larga. Vuelvo a insistir, el hombre, el ser humano vive de estos desafíos. Alguien se va a ocupar de estudiarlo, de verlo, de analizarlo, de enfrentarlo de alguna manera, y soluciones siempre se van a ir encontrando. Yo creo que no debemos ser en el fondo ajenos al conocimiento. Yo creo que es importante ir viendo todas estas alternativas, y si bien es cierto no vamos a ser especialistas en muchas de estas cosas,
porque hoy día la especialización también es otro mundo, ¿verdad? Es otro mundo distinto a lo que fue antes. Antes la gente tenía un background cultural mucho más amplio, pero hoy día los tiempos exigen especializaciones mucho más específicas. Yo creo que sin ser especialista podemos entender cómo van ocurriendo las cosas en este mundo, y eso es bien importante. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos quedarnos por el día de hoy. Ya vamos a tener la oportunidad de conversar otras cosas al respecto. Ha sido grato estar con ustedes de nuevo, y hasta nuestra próxima ocasión de conversación. Que tengan muy buena noche. Nos vemos hasta la próxima vez. Ok.